Capítulo 19. Cerdos del pasado. Su memoria es una de las partes notables de su complejo ser. Funciona como un sistema de noticias para el cerebro, es como el libro de historia del cerebro. Es un banco de pensamientos que contiene millones, tal vez miles de millones de recordatorios. Almacena los pensamientos e impresiones, las experiencias, las cosas vistas, oídas y sentidas. Es asombroso que nuestra memoria pueda recordar tantas cosas con el solo impulso de desear acordarnos de un evento pasado. Podemos pensar en ese suceso y traer a la memoria incluso más detalles de los que quisiéramos. En ocasiones, lamentablemente, la memoria puede servir para esclavizarnos, una decisión que cada persona toma. En el banco de la memoria de cada persona hay sucesos tanto positivos como negativos. Puede recordar cualquier cosa que yo decida. Puedo hacer de ellos las partes dominantes de mi memoria al pensar en estos con más frecuencia que en otros. Hay multitudes de personas que sienten que nunca podrán sobrevivir a las heridas del pasado. Piensan que hay cosas que nunca pueden superarse. Piensan en ellas y hablan de ellas constantemente, lo cual tiende a reforzar los sentimientos negativos. Dice que hay alguien a quien nunca podrán perdonar por una herida o horror que causaron en su vida. Muchos de estos recuerdos oscuros provienen de nuestra juventud cuando somos frágiles e impresionables. Pudiera ser una pena que nos aplastó tanto que nos parece que nunca podremos soltarla. Muchos sienten que nunca podrán perdonar a alguien que los haya tratado mal. Estos recuerdos oscuros pueden causar desajustes en nuestras vidas y a menudo pueden ser puertas de entrada para los demonios. Las heridas persistentes pueden provenir del centro de trabajo o con socios de negocios. Tal vez usted sienta que lo engañaron o le agraviaron de tal manera que siente que aferrarse a la ira o a la falta de perdón está justificado. Recuerdos oscuros de experiencias en su matrimonio o relación con el sexo opuesto pudieran perseguirle. La fuente de los recuerdos dolorosos es ilimitada. Lo esencial es esto, no es cuestión de lo que le pasó, es cómo usted reaccionó a lo que pasó. Usted puede ser humillado, puede que le mientan, le traicionen e incluso puede sufrir daño corporal y no obstante, sobrepasarlo. Su respuesta al problema determina la magnitud del problema. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de 10 que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Los problemas que usted ha experimentado en la vida pudieran ser más grandes que los que otros han tenido, a pesar de que los otros también han tenido experiencias amargas y desagradables. Aunque pudieran ser de naturaleza muy diferente a la de las suyas, tal vez no tan graves como las suyas, todo el mundo ha tenido problemas que han dejado cicatrices y recuerdos dolorosos. Usted debe estar consciente continuamente de que no ha sido escogido para sufrir y que en este mundo los problemas son normales. Hacerle frente al pasado. En el Ministerio de Prisiones conocemos los casos extremos de pasados dolorosos, pero el problema no es el pasado doloroso, es la manera en que la persona decide enfrentar el problema. Algunos han tratado de justificar sus malas acciones debido al daño que les hicieron en el pasado. Cuando los poderes demoníacos ganan acceso a nuestras memorias, es probable que la entrada que usaron fuera a través de nuestros pensamientos. Usted tiene que enfrentar el hecho de que la crisis es normal, los problemas son comunes, los recuerdos desagradables del pasado están en la vida de todo el mundo, no solo en la suya. La manera en la que usted maneje el pasado dependerá mucho de cómo usted se las arregló cuando estaba en medio del problema. Las crisis son normales en el proceso de crecimiento, son necesarias para que se produzca la madurez. No tiene sentido comparar nuestros problemas con la experiencia de otros. En la verdadera liberación no solo es cuestión de escapar de, sino también de escapar hacia. El primer paso para enfrentar el pasado es reconocer que ya pasó. Es el pasado. Lamentablemente para muchas personas los eventos del pasado tienen demasiado control sobre los sucesos del hoy, y para algunos, del mañana. En la vida espiritual el pánico ciega los ojos para ser receptivos a la palabra de Dios. Deprime el espíritu, roba la vida de oración, estropea la fe e inhibe el recibir las respuestas de Dios. Cuando los recuerdos traen pánico a su espíritu, usted puede estar seguro de que los poderes demoníacos están influenciando sus pensamientos con mentiras. El tormento que los espíritus malignos producen a menudo incluye pensamientos de renuncia. David le llamó terror nocturno. Los psicólogos que se especializan en trastornos del sueño reconocen que el terror nocturno es un problema real. Pero no saben qué lo provoca y no conocen la cura. David dijo: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando se sienta abrumado por el pánico de recuerdos del pasado o cualquier tipo de pánico, supongo que ponga música de alabanza o grabaciones de lecturas bíblicas y alaba a Dios con su espíritu. Es el tiempo de renovar su mente con la limpieza del agua de la palabra. Decida ser productivo. Haga algo que honre a Dios y los demás. Tome la decisión y hágalo. Abrumarlo con pensamientos de que algo malo va a suceder es una herramienta favorita del diablo. Los demonios lo usan para derrotar y destruir. Cuando estos sentimientos le visiten, reconozca de dónde provienen y resístalos en el nombre de Jesús.
Niéguese por completo a someterse a los pensamientos negativos y a los sentimientos depresivos que vienen cuando se despiertan los recuerdos dolorosos. Aprenda a rechazarlos como algo que viene de Satanás con la intención de destruirle. Las mentiras de los poderes demoníacos son usadas para convencerlo de que se aleje de otros. No deje de comunicarse con las personas ni con Dios. No se aísle. La soledad y el aislamiento solo distorsionarán su forma de pensar. Un buen consejo no es lo mismo que una acción piadosa. El Evangelio es buenas nuevas, no un buen consejo. Actúe en base al mismo, hable verdad y esté de acuerdo con lo que Dios dice. Mantenga sus conversaciones positivas. No permita que la autocompasión y los pensamientos como pobre de mí, influyan en su conversación. Siempre vaya hacia adelante, siempre anticipe la victoria. Asegure que su conversación mueva a los ángeles a ministrar por usted. Preste atención a lo que dice y hable como quien sabe que el cielo está escuchando. No se avergüence de decirle a Dios la verdad y todo lo que sienta su corazón. Deshágase de los sentimientos negativos al derramar su corazón en confesión. Usted está comprometido con lo que confiesa. ¿Qué? Usted está comprometido con lo que confiesa. Lo que usted confiesa, lo que usted dice es lo que usted cree. Lo que usted crea es lo que usted hará. La confesión negativa produce sentimientos negativos y un estilo de vida negativo. A menudo es permiso legal para que los demonios intervengan en su vida. Confiese las promesas positivas de la palabra de Dios. Créalas para materializarlas en su vida, para que se conviertan en realidad en su propia vida y usted se comprometerá con ellas. Fomente la fe. No permita que las confesiones negativas limiten lo que usted está fomentando. Fomente su fe mediante la oración, la palabra de Dios y una actitud de alabanza en su corazón. Sepa esto, la fe atrae lo positivo, el temor trae lo negativo. Niéguese a pensar en pensamientos negativos. Cuando se sienta inclinado a quejarse de alguien, de una injusticia o de un trauma que al parecer le causó otra persona, llévelo al Señor. No le lleve sus quejas a otra persona y no permita que las quejas vivan dentro de usted. Confiese el pecado, confiese sus heridas, libérelas y pida ser limpiado. Reconozca aquello por lo que su conciencia le condena, no lo oculte. El Espíritu Santo será verdadero, cuando se sienta condenado, confiéselo. Base su conversación en su confianza en Dios, no confíe en sus sentimientos. Recuerde esto, Dios siempre construye sobre lo positivo. Él es un Dios de fe y sin fe es imposible agradarle. Dios usará sus propias palabras para crear nueva vida en usted. Dios habita en la alabanza de su pueblo, no en las quejas y las críticas. Comience a establecer una comunicación positiva, persista en una conversación que sea positiva. Cargar con el pasado. Parte del problema de enfrentar el pasado y el dolor del mismo es que usted sabe que nunca podrá volver atrás y solucionarlo. Usted tiene que cargar con los sucesos del ayer. Todo el mundo tiene que hacerlo. A veces le parece que la vida es injusta. Por lo general nos sentimos así porque hemos usado el parámetro de medición equivocado. Estoy seguro de que usted es más bendecido que otros. No se queje de la vida, dé gracias por ella. No piense demasiado en los fracasos del pasado o en las heridas que otros causaron. Confíe en Dios y siga adelante. Él lo reivindicará por el daño. No es trabajo suyo, es el trabajo de Él. Si siente que nunca podrá estar satisfecho hasta que la persona que le hizo daño sea castigada, entonces usted tiene un problema mayor. ¿Por qué quiere que otra persona sufra cuando usted sabe cuán doloroso es? Le llama justicia. Realmente quiere justicia. ¿Alguna vez le ha hecho daño a alguien? Justicia no es lo que yo creo que pedimos cuando estamos heridos, solo queremos que el dolor del pasado se vaya. De alguna manera nos parece que si el autor es castigado, nos sentiremos mejor. Así no funciona. Sin embargo, si ese sentimiento mora en usted, tiene que recordar que la venganza es del Señor. La venganza no es amiga nuestra. En realidad es una gran enemiga y una herramienta que Satanás usa para causar mayor destrucción. Confíe en Dios para reivindicarle. Véalo involucrado en todas sus circunstancias, del pasado, del presente y del futuro. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. La fortaleza del pasado, las garras de un rencor, el yunque de la ira requieren oración y alabanza. Alabanza es una declaración para Dios y para Satanás. Después que ore, mientras ore, alabe a Dios con acción de gracias. Ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Alabar cuando el corazón sangra y está desgarrado. Alabar cuando la presión es tan grande. Alabar cuando se atraviesa el valle de sombra y de muerte. No debiera más bien llorar. No hay vergüenza en llorar, pero no llore demasiado tiempo. Reemplace las lágrimas con alabanza y sacrificio de acción de gracias. Dé a Dios un sacrificio de alabanza. Pronto verá que cuando está consciente de sus bendiciones y le agradece, la paz de Dios se manifestará en su alma. Usted puede salir de cualquier cosa con alabanza, hasta del dolor del pasado. Aunque puede que se canse de escuchar esto, tal vez de tanto oírlo lo interiorice. Es una decisión que usted debe tomar, nadie puede hacerlo por usted. Tiene que decidir si quiere ser libre del pasado.
Si quiere sanidad, entonces hay ciertas cosas que debe hacer. El perdón y la alabanza no son opciones, son obligatorios. La alabanza tiene un poder increíble para levantar. En 1 de Samuel se narra una ocasión en la que rey Saúl fue atormentado por un espíritu maligno. Cuando David tocaba su arpa, el espíritu maligno se iba de Saúl y él se sentía bien. Qué manera tan maravillosa de deshacerse del enemigo cuando éste ataca con el tormento mental. Alabe. Alabe a Dios, alabe a las personas que ama. Nunca condene ni critique, hacerlo es como lanzar bumeranes espirituales. Martín Lutero dijo, cuando no puedo orar, siempre canto. Aquello en lo que usted se enfoque lo consumirá al final de la jornada. Enfóquese en Dios. Pruebe el principio del vistazo y la mirada, solo échele un vistazo al problema y a las circunstancias, y ponga la mirada en Jesús. En 2 Crónicas 20 aparece el relato de Josafat. Se le dijo que una gran multitud venía en su contra del otro lado del Martes. Él entendía por completo la dificultad y fue al Señor con el problema que él sabía que era demasiado grande para él. ¿Por qué en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Vino palabra a Josafat a través de un joven, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios no habrá para que peleéis vosotros en este caso no temáis ni desmayéis. Josafat designó cantantes para que fueran delante del ejército cantando. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Sin una señal visible de victoria ellos cantaron alabanzas, justo al frente del enemigo. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 2 de los ejércitos contrarios comenzaron a luchar contra el tercero y cuando lo habían derrotado, se enfrentaron entre sí hasta que el valle quedó cubierto con los cadáveres del enemigo pues ninguno había escapado. La alabanza no solo trajo la victoria sino también una gran recompensa. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos, que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Tuvieron riquezas y una recompensa con la que nunca habían soñado y el camino de los impíos. Hubo 2 canciones en esta gran batalla, una canción de alabanza antes y una canción de liberación después. Recuerde, si usted decide enfrentar su dolor y su pasado a la manera de Dios, la batalla es del Señor y puede experimentar tanto victoria como recompensa al alabarle a Él. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó los pasos. El pasado es un pozo de desesperación. Pero los versículos siguientes dicen: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. David ciertamente experimentó calamidades. Él tuvo un pasado doloroso. Saúl no lo trató muy bien. Cuando alguien le odia lo suficiente como para tratar de matarle, yo diría que eso califica como un recuerdo doloroso. Cuando el profeta de Dios le recuerda a uno que cometió adulterio y asesinato, y sus pecados quedan expuestos ante todo el cielo, eso califica como un tormento mental. Cuando sus hijos se niegan a servir al Señor y buscar todo lo que Dios le ha dado, eso debe calificar como pensamientos perturbadores. Hubo un tiempo cuando David estuvo muy afligido en su juventud. Llevó a sus hombres a la batalla y regresó para encontrarse con una calamidad. El pueblo hablaba de apedrearlo. Lloraron hasta quedar sin fuerzas para llorar. Sus esposas, hijos y pertenencias habían sido llevados prisioneros. David le preguntó al Señor: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? La respuesta sencilla a esta sencilla oración fue: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Una de las frases más desafiantes y gratificantes de toda la escritura se encuentra en esta historia: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Anímese en el Señor. No espere por otros. Puede que nunca lleguen, tienen sus propios problemas. Es muy probable que si usted espera, los demás no le animarán de todas formas, puede que le critiquen y le condenen. Anímese en el Señor. La responsabilidad de la recuperación y la sanidad está en sus manos. En la calamidad, anímese en el Señor, busque. Hágase cargo de su vida o alguien más lo hará. Usted toma la decisión de ser sanado. El dolor del pasado es solo dolor porque usted lo permite. Luche por el mañana, luche por el hoy. Olvídese de ayer. Ya pasó. No regrese.